Hola y bienvenidos al primer episodio de Ruido Blanco. Hoy vamos a adentrarnos en un tema espinoso y complejo, el acoso laboral, un problema que, a pesar de ser cada vez más visible, sigue siendo un tabú en muchos ambientes laborales. Y en este episodio especialmente me acompaña Juan de la Universidad del Externado, un abogado en formación, que nos va a dar un poco la asesoría de qué hacer en estos procesos en Colombia sobre este tema. Pero pues para empezar, quiero introducir por el tema principal es ¿por qué es importante hablar de esto? ¿Tú qué opinas, Juan? ¿Por qué es importante Bueno, hablar yo de esto? considero que es bastante importante hablar del acoso laboral porque es una conducta pues muy común en nuestro contexto colombiano y que se maneja como un tabú. Y es que nosotros tendemos a normalizar muchas conductas negativas en la sociedad, principalmente las de acoso laboral. Por eso hay comentarios como, ay, es que ya no se le puede decir que se le ve muy lindo con esa falda, o ya no se le puede llegar y exigir al trabajador que se ponga la camiseta, que es que aquí somos familiares. Eso no podemos permitir que se normalice. El problema es que lo hemos hecho. Entonces tenemos que ir en contra de esa tendencia. Exacto. Pero pues para empezar y para introducirnos, Activision Blizzard es una compañía de las más importantes de la industria. Actualmente fue la compra de los videojuegos más grande que se ha dado. Y para que la ubiquen de pronto si el nombre no les suena, son precisamente los que hacen los videojuegos de Call of Duty, una franquicia que más o menos es fácil de reconocer, entre otras cosas, por ejemplo el Candy Crush es otro juego que ellos tienen en su haber y es importante entender esto porque lo que nosotros consumimos tiene unas personas detrás y es importante que entendamos por qué esto es importante. Ujú. Entonces, básicamente vamos a empezar un poco con la historia un poco muy de pasada sobre Activision Blizzard. Activision Blizzard fue fundada en 1991 con una idea de desarrollar juegos diferentes e innovadores para la época. Ellos empezaron trabajando en IP sencillas hasta que pues fueron desarrollando más grandes y fueron escalando en diferentes espacios hasta llegar a lo que es hoy, que se fusionaron con otra compañía y empezaron los juegos de Call of Duty como ya podemos conocer. Pero el tema principal es lo que pasó concretamente en 2016-2019, que el estado de California los empezó a investigar abiertamente por unos casos abiertos de acoso laboral. Entonces estos casos empezaron a salir por testimonios de ex empleados y ex empleadas que comentaban situaciones muy duras y muy terribles que fueron ocurriendo y que afectaban a diferentes tipos de personas, tanto a nosotros como consumidores, como ellos como trabajadores y en sí mismo a cómo se veía percibido Blizzard. Entonces, pues para empezar, creo que un buen punto de inicio para hablar de este tema es precisamente uno de los puntos que más polarizó a la gente, que fue que Blizzard en un punto de su desarrollo empezó a solicitarle a sus empleadas mujeres que se descargaran una aplicación que midiera tanto sus estados hormonales, en los momentos en los que tenían relaciones sexuales y cuando estaban embarazadas y sus ciclos hormonales, menstruales, entre otras cosas. Esto se solicitó a las empleadas, tanto a las nuevas como a las veteranas, que se hicieran para evitar lo que ellos denominaban como eh, debilidades femeninas. Entonces, no sé, Juan, qué pienses de ese punto para empezar directo. No, pues es una modalidad clara de discriminación laboral porque se hace un trato diferenciado en razón del sexo, ¿no? Y es que, pues eso, pues es primero que todo es ilegal, no se debe nunca permitir, a excepción de unos casos, por ejemplo, no sé, si el trabajo requiere uso de elementos químicos, pues sí podría llegar a preguntarse si la persona está en estado de embarazo o si tiene expectativas de embarazo, ¿no? Pero digamos en una entrevista de trabajo para un trabajo de oficina, que sería más o menos lo que estamos hablando en Sí, Blizzard, pues no se te podría llegar a preguntar a ti como trabajadora si tienes pensado tener un hijo, dos, si estás casada. No, porque ahí se llega a poder, eso se puede llegar a inferir que lo que busca el empleador es saber si tú quieres tener un hijo o no para contratarte o no, por el exacto, tema de licencia de maternidad. exacto. Entonces, teniendo en cuenta ese punto de inicio,
podemos ir tratando lo demás que pasaba precisamente al darse la demanda. Sí, cuando se dio la demanda se identificaron, primero, la demanda destacaba que las mujeres ganaban menos que sus empleados hombres, eran obligadas a trabajar más horas que ellos y era una cultura de la fraternidad. Como se le denominó en la demanda, básicamente la cultura de la fraternidad se enfocaba en que los que estaban en el grupo de la fraternidad, por decirlo así, eran los que tenían el poder, los directivos, los empleados que más arraigados estaban ahí. Y básicamente lo que hacían era beber alcohol en las horas de laborales y les delegaban el trabajo a sus compañeras mujeres en el sentido así. O cuando se necesitaba un permiso, que ellos pedían un permiso, lo Ok. podían pedir sin ningún problema. Pero las mujeres eran obligadas a escribir un documento textual de por qué merecían y necesitaban el permiso. Merecían, wow. Entonces, No, loco. ese es el primer punto de por qué empezó la demanda, pero luego empezaron a destaparse más cosas. La siguiente era una tendencia que tenían la compañía que se llamaba Cube Crafts, que es básicamente que las personas, más que todos los de esta cultura de la fraternidad, comenzaban a pasarse por debajo de los puestos de todos, en concreto las mujeres, a tocarles las piernas, a mirarles las faldas, y a hacerles insinuaciones sexuales. Esto lo reedifica un ex trabajador mediante la plataforma de TikTok. Su nick es Purbullfin, que explica directamente eso, que esto pasaba y pasaba de esta manera. Yo lo sufrí, también sufrí acoso, independientemente no distinguían si era hombre o mujer. Los dos géneros eran acosados, más que todas las mujeres, pero de ambos casos se daba. Claro. Y una de las historias, más que todo hacia el género masculino de acoso, que me pareció bastante horrible, fue que a uno de los trabajadores se le sugirió, su jefe le sugirió que trajera a su mujer para hacer un trío. Wow. Así directamente. Uf. Entonces él dijo como que no, o sea, obviamente le dijo no. Y pues el man contó la historia después de que salió de Blizzard, como yo me siento muy mal de lo que pasó ahí, porque no es la única cosa que ha pasado. O sea, la mayoría de mujeres que dicen, en especial, cuentan que creen que ninguna mujer que haya trabajado en Blizzard nunca no haya sido acosada por lo menos una vez. Tenaz. No, pues, bueno, es que Blizzard sí tiene muchos antecedentes. Pero bueno, primero comencemos con definir pues todo lo que es el acoso laboral. El acoso laboral pues se puede ver de diferentes modalidades, ¿no? Ya sea como maltrato laboral, que podría ser todo acto de violencia que atente contra pues la dignidad o la autoestima humano mediante acciones que vayan contra la integridad física, moral, libertad sexual, que son pues bastantes ejemplos que tú mencionaste. También tenemos la persecución laboral, que también es otro ejemplo que tú mencionaste, y es donde pues se le ejercen cargas laborales como que más fuertes a un grupo, a una persona en específico Otro. por razones arbitrarias, que sería Ujú, este caso porque pues, son mujeres, ¿no? ujú. Otra cosa sería la discriminación laboral, que también pues digamos ahí lo podemos ver reflejado con el salario. También tenemos el entorpecimiento laboral, la inequidad y la desprotección, ¿no? Entonces pues aquí sí, o sea, se vio muchas conductas, uno en principio uno diría, hey, me están haciendo a mí, digamos, un acto constitutivo de maltrato laboral o de acoso laboral. ¿Qué hago? Por lo general uno diría, pues, me quedo callado, aguanto, me aguanto hasta que me salga otro trabajo, que es por lo general lo que la mayoría de gente dice. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque la gente pues desconoce. Sí, es normal desconocer. El problema es quedarse en ese desconocimiento. Uno tiene que buscar uno cómo puede salir de ahí. Exacto, Uno cómo puede salir de ahí gracias a la ley. La ley exacto. te da muchas protecciones, te da muchas alternativas y te da muchos eh, caminos de acción, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia, todas las empresas desde la expedición de la ley, creo que es la 1010 del 2006, deben tener en su reglamento pues un procedimiento preventivo de todo el acoso laboral y también de acción ante el acoso laboral. Igualmente, si pues la empresa no lo tiene, pues se le pondrá una sanción, pero igual si no lo tiene o uno no quiere acudir a la empresa porque dice, pues, hey, por lo general, si yo acudo a la empresa, pues el que va a mirar el caso va a ser recursos humanos y pues recursos humanos el que me está acosando o es amigo el que me está acosando, pues ¿qué protección voy a tener? Pues Exactamente. ninguna. Entonces uno que podría hacer, digamos en esos casos, uno podría acudir al inspector del trabajo y pues mediante una denuncia escrita pues mencionar, mira, está sucediendo esto y con pruebas pues sumarias, ¿no? Puede ser tu testimonio, una fotico, decir, esto pasó, protéjame.
¿Qué es lo que suele pasar? Y es que la empresa cuando dicen, hey, me están poniendo que estoy acosando, pues yo qué voy a hacer? Yo voy a hacer actos en represalia contra ese trabajador, que es más o menos lo que me imagino que sucederá con Blizzard, ¿verdad? Pues en eso vamos, ¿sí? Entonces, vamos a terminar de concluir la historia de Blizzard gruesamente y hablamos del procedimiento a Dale. seguir. Entonces, básicamente después de esto, precisamente pasó lo que tú dijiste. Recursos humanos estaba involucrado ahí directamente con los acosadores. Entonces, si la gente que quería ir a hablar y decir, oiga, me está pasando esto, le decían, sí, vamos a actuar, que no sé qué. Y ellos mismos le contactaban con los acosadores y decían, vea, esta persona está denunciando a recursos humanos. Claro. Entonces los incitaban a renunciar al Claro. acoso excesivo, Ujú. entre otras cosas. Pero creo que es hora de hablar del caso más triste, más duro de todo lo que ha pasado con esta compañía, que fue la muerte de una trabajadora de Activision Blizzard. En una de las fiestas que celebró la compañía se encontró pues a la mujer muerta por causas de suicidio y la investigación reveló que su muerte se dio principalmente por una relación que mantenía con uno de sus jefes y este al tener fotos íntimas de ella que ella le había compartido en un contexto privado se las comenzó a repartir a sus compañeros de misma jerarquía y ellos empezaron a hacerle un acoso laboral extremo hasta el punto de que ella tomó la decisión de quitarse la vida. Este fue uno de los casos que principalmente desencadenaron la investigación porque Blizzard tapó la información de lo que había pasado. O sea, Mm. ocultó nombres, ocultó teléfonos, ocultó fotografías, todo eso lo ocultó precisamente para evitarse problemas. Pero la cosa y más adelante de esto es que ese acoso laboral fue creciendo hasta un punto, hasta ese nivel. Y las dos conclusiones que dan aquí Blizzard, o que dice, que me parecen muy irónicas, es que esto fue sacado directamente después de la demanda que se dio por el estado de California, y ellos dicen textualmente, incluye una descripción distorsionada y en muchos casos carente de la identidad de Blizzard, fallando en el pasado y no en la actualidad de lo que es Blizzard. Literalmente están diciendo que lo que ha pasado es una idea de la compañía vieja. O sea, que eso ya no los representa a ellos como son ahora. Así que no me juzgue con ojos pasados. Exactamente. Pero creo que lo más irónico de todo, y para terminar, que me parece lo peor de todo lo peor, es precisamente el eslogan de la compañía, que es cada voz cuenta. Lo cual me parece un puñetazo a toda la gente que ha tenido que sufrir este acoso en una empresa de la que muchos de los que estamos aquí hemos disfrutado sus juegos. Y ni Sí. siquiera lo sabemos precisamente por eso, porque es importante hablar de esto. Pero bueno, em, Juan, quiero preguntarte qué procesos tiene que seguir una persona en Colombia cuando sufra un caso así. Pues como ya te dije, principalmente toda empresa debe tener dentro de su reglamento de trabajo pues un procedimiento a seguir. Si no lo tiene, pues esa es una conducta que puede derivar en una sanción. Si uno no puede acudir, o mejor, no quiere acudir a ese procedimiento porque sabe que digamos pues recursos humanos pues está ¿cómo decirlo así? Entrelazado. Entrelazado, sí, apestado también, pues uno puede acudir al Ministerio de Trabajo, perdón, al inspector de trabajo. ¿Qué es lo que sucede? Que digamos cuando uno hace esas actuaciones de queja o solicitud por acoso laboral, pues por lo general uno se ve pues afectado, tiene unas represalias. La mayor, la común, es el despido. En principio la ley pues establece que ese despido es ineficaz. Ahí la ley tanto beneficia, pero lastimosamente también perjudica, porque una persona que se ve afectada, digamos en el caso de la señora que pues al final terminó decidiendo pues quitarse la vida, pues si tú le llegas a decir que ella va a volver a tener que trabajar en ese lugar, pues que tú le estarías pues literalmente perjudicando, tú le estarías dañando la vida. Y en tu vida, una persona que ya llegó a ese punto de acoso laboral, al punto de que piensa pues hacerse daño a sí mismo, o, o la salud mental ya se vio tan afectada, porque hay casos donde pues las señoras, principalmente jefas, pues se ven muy presionadas y del estrés pierden movilidad, pierden capacidad de habla. ¿Y quién les repara, por ejemplo, ahí? Uno Ujú. diría que la empresa,
Sí, pero es bastante complicado porque las pruebas. Entonces uno, como tema del problema son las pruebas, uno siempre que le pase eso, uno lo primero que tiene que hacer es tomar fotico. Si le escriben mensajes de obscenidad por mensajes de WhatsApp, tome fotico. Exacto. Documéntese para después presentarlo pues a las autoridades pertinentes o a la empresa misma si se ve posible. Exacto. Y no se quede en el trabajo. Mm. Punto. No, y es que la otra cosa que creo que podemos sacar como conclusión es, uno, es importante que ustedes estén informados de la cultura que consumen, porque Bueno, sí. muchas veces simplemente consumimos algo y no tenemos ni idea de lo que hay detrás, no tenemos ni idea de las víctimas que hay detrás de algo que utilizamos y que trabajamos normalmente, Como la ropa. como la ropa, los productos, sus propios teléfonos, ¿sí? Y es importante entender eso porque nosotros colectivamente tenemos una voz y tenemos una libertad de expresión que puede ayudar a otras personas que están pasando por unas condiciones difíciles, ¿sí? Pero eso no va a pasar si nos mantenemos en la desinformación, en la Claro, ignorancia. claro. Eso como primer punto y como punto final, ustedes como trabajadores que van a ser, valen mucho. No se dejen influenciar por sus jefes, por lo que les digan, por lo que venga más adelante. No, porque ustedes como personas valen mucho y tienen una capacidad que es precisamente su voz. Si ustedes comunican lo que está pasando en una empresa, van a hacer que otras personas, otros trabajadores quieran hablar y quieran contar lo que también les ha pasado, como Claro. pasó aquí. Y aquí estos casos se remontan desde hace mucho tiempo y se destaparon porque por un caso de un asesinato, porque a mis ojos eso fue algo así. Suicidio. Bueno, en suicidio No, en pues sí, este claro, caso, no fue pero asesinato. el, Suicidio. el hecho es que hay que hablar, hay que comunicarse y este tema tiene que ser dicho, dejar de ser un tabú porque el acoso laboral no es algo que se tenga que normalizar, es algo que se tiene No. que evidenciar y que todos tenemos que ser testigos de que el cambio existe. Y señalar con el dedo, pero señalar. Exactamente. Y creo que con esto podríamos terminar. Este ha sido el primer episodio de Ruido Blanco. Muchas gracias por escuchar y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego.